Si les parece, voy a dar unos 5 minutos más por si alguien falta de unirse y después damos inicio. Así es, está bien, Francisco. Don Bernardo, para compartir mi presentación voy a necesitar acceso a los permisos de compartir pantalla. Yo creo que ya se lo habilité, Francisco, Sí, listo. Gracias. con gusto. Francisco, si usted gusta, podemos ir iniciando. Francisco, Muy si bien, gusta, le hago la presentación para que pueda iniciar. de acuerdo, gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Por que se nos unieron esta tarde. Un segundito que tuve un problema con la cámara. Ok, buenas tardes y les agradecemos mucho por haberse unido a este webinario que o coorganizamos la empresa Fortex Circular con el Parlamento Cívico Ambiental. Hoy tenemos para nuestra privilegio la participación de Francisco Pereira de Fortex Circular, quien nos va a hablar sobre los mitos y realidades respecto a las baterías de litio y pues con esto también nos va a introducir en el trabajo que Forte hace precisamente respecto a esta, esta materia. Les agradecemos mucho, Francisco, que hayan tenido la disponibilidad para poder dedicarnos su tiempo y asimismo, pues les comunicamos que este webinario va a estar siendo grabado para efectos de que otras personas que no lo hayan podido pues, ver por cuestiones de horario puedan efectivamente disfrutar también del conocimiento que nos compartieron hoy las personas de Fortex Circular. Sin más, Francisco, ¿por qué no nos dice un poquito más sobre su formación y sobre sus credenciales? Te agradezco. Sí, claro. Bueno, buenas noches, mucho gusto estar acá. Soy Francisco Pereira, yo trabajo como director de proyectos en Fortec. Soy el hijo de don Guillermo, el director general y fundador de la empresa. Trabajo hace 7 años en la empresa y hoy como expertos en baterías de iones de litio, las que contienen autos eléctricos, pues
vengo a compartirles un poco algunos mitos y realidades respecto a las baterías de los autos eléctricos. Entonces, bueno, espero que sea muy provechoso el webinar, que aprendan bastante y que podamos irnos con algunas ideas para compartir con las personas que tal vez no están tan informadas acerca del tema. Entonces va a estar muy interesante estudiarlo a profundidad. Muchas gracias, Francisco. Para efectos de la dinámica del webinario, ¿usted prefiere que si surgen preguntas en el camino se las hagan de una vez o que se esperen al final para hacérselas todas juntas? Me gusta la dinámica que cuando a la gente se le ocurre una pregunta puede levantar la mano sin ningún problema y es una intervención. Muy bien. Entonces, y para efectos de estimular el diálogo, vamos a hacer una rondita para que la gente se presente. Por favor, les voy a pedir que nos indiquen o sea, a quién representan, de dónde vienen, para efectos de que Francisco sepa, pues, quiénes son ustedes hoy. Esta fue una invitación que se envió como invitación abierta, no solamente a personas del Parlamento, y por lo tanto, pues tenemos aquí representantes también de organizaciones que no están en estos momentos como parte del Parlamento Cívico. Entonces, comencemos si ustedes gustan. Don Luis Iglesias. Luis, ¿me escucha? No me escucha, don Luis. Alberto Golcher. Don Alberto se presenta. Buenas, buenas. Alberto Golcher. Eh, Soy de la pastoral de la Iglesia de la Soledad. Muchas Eh, gracias, Alberto. ¿Perdón? Muchas gracias. Bueno, no hay que decir nada más. No, no, estamos bien con que se presente nada más para que Francisco sepa cuando le dé la palabra. Ok, perfecto. Gracias. Tenemos también a Carla Borbón. Bienvenida. Hola, Carla Borbón de la Confraternidad Guanacasteca. Gracias. Tenemos a Cristian de Zarraga. Don Cristian, ¿nos Hola, escucha? muy buenas tardes. Un gusto en saludarles. Cristian, ¿usted a quién representa? Soy el gerente de logística de Fortec. Ah, bueno, mucho gusto de tenerlo por acá. El gusto es mío de acompañarlos. Gracias. Tenemos a Melanie Pérez. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Melanie, bueno, como saben, y soy parte del movimiento Laudato Si. Muchas gracias, Melanie. Tenemos a Ligia Omaña. Hola, buenas noches. Mi nombre es Licia Maña y represento, soy actualmente la presidenta de Artes Mixtec. Bienvenida. Tenemos también a Patricia Solano. Patricia, Muy buenas noches, Patricia Solana de SECO. bienvenida. Tenemos a Juan Diego Quiroz. Bienvenido. Buenas noches a todos, saludos. Hoy estoy como técnico electromecánico y especialista en energías renovables desde Esparza, Punta Arenas. Saludos. Gracias, bienvenido. Oscar Moya Cantero. Hola, buenas noches. Bueno, Oscar Moya Cantero y represento a la empresa Natural Pack en Costa Rica. Bienvenido. Tenemos a don Adrián Calvo. Bienvenido, don Adrián. Buenas noches, muchas gracias. Adrián Calvo González de la Escuela Socioambiental Caraigres. Gracias, don Fernando. Con mucho gusto. Tenemos a Federico Madrigal. Bienvenido. Buenas Federico, no lo noches, Federico Madrigal de Colectivo Raza, Radiación y Salud. Gracias. Bienvenido. Tenemos a Alejandro Muñoz Villalobos. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Muñoz, represento a Natural Packing.
Gracias, bienvenido. Y tenemos a Francini. Francini escribió en el chat, me imagino que está ahí con un problemilla de micrófono. Francini Guevara de ACECOVI. Ella es abogada. Y una vez más, don Luis Sánchez Iglesias, ¿me escucha? Seguro, don Luis tiene un problema con el micrófono también. Don Luis es de la organización Cruzando Fronteras. Bueno, agradecemos mucho, Francisco, y pues le cedo la palabra para que usted nos llene de conocimiento. Muchísimas gracias, don Bernardo. El tema que vamos a tocar hoy es súper interesante. A mí me encanta, me apasiona mucho y estoy muy contento de que ustedes nos acompañen hoy. Yo creo que va a ser muy provechoso y mi objetivo final con la presentación de hoy es que ustedes se conviertan en embajadores de Fortec y la presentación que vamos a compartir hoy, la información que vamos a compartir hoy. Creo que todos hemos escuchado mitos acerca de las baterías de los autos eléctricos y los carros en general, entonces creo que va a ser muy provechoso y va a funcionar para que ustedes nos ayuden también a difundir un poco la información. Entonces, bueno, voy a comenzar para no atrasarlos más. Les agradezco mucho por haberse metido a la reunión, pese a que yo sé que no es la hora más cómoda, entonces eso me dice que están muy interesados en el tema y les agradezco por estar aquí presentes. Para hablar un poquito sobre Fortec, somos una empresa 100% costarricense con más de 30 años de existir. Nos dedicamos a la economía circular de residuos peligrosos y tecnológicos. El concepto de economía circular es un modelo que busca maximizar el aprovechamiento de los materiales. Entonces tiene algunos principios o pilares básicos, como por ejemplo diseñar productos que sean fáciles de reciclar y de reparar, extender al máximo la vida de estos productos mediante reparación o reacondicionamiento. Y en el caso que ya no se puede extender más la vida útil, pues contar con procesos que nos permitan gestionar de la mejor manera posible este tipo de residuos, ya sea recuperando los materiales o evitando, digamos, el envío a rellenos sanitarios al máximo posible. Nosotros, la diferencia que tenemos con recicladoras comunes es que nos dedicamos, hemos implementado tecnologías que nos permiten precisamente transformar esos residuos, bueno, lo que para muchos son residuos, para nosotros son materia prima. Esos residuos nosotros los transformamos en materiales útiles para la industria. Somos una empresa con presencia en Costa Rica y este año iniciamos un proyecto de expansión regional, iniciando por México, por ser México pues una economía de escala muchísimo más grande que Costa Rica, pues es una ubicación estratégica para nosotros. Aquí con algunas fotografías pueden apreciar de qué se tratan los procesos de transformación. Nosotros recibimos todo tipo de materiales, desde aparatos electrónicos viejos, cables, tarjetas de circuitos, transformadores eléctricos, eh, turbinas de cobre y algunos otros materiales que usualmente pasan por procesos o tecnologías que implican una fase de trituración y después separación de los, de los materiales, ¿no? Entonces aquí lo que pueden ver, por ejemplo, son algunas tarjetas de circuitos trituradas, algunos cables triturados y cómo después, con algunos procesos de separación, podemos ya recuperar metales que son críticos para la industria, ¿no? Un cobre con 99% de pureza, lo mismo con el aluminio. Y ahorita vamos a profundizar respecto a los materiales que recuperamos de las baterías de los autos eléctricos. Pero bueno, empecemos a desmitificar. Eh, la dinámica más o menos consta de que voy a tener algunas diapositivas donde agrupé algunos mitos y la idea es, pues, digamos, conversar acerca de los mitos que salen en cada diapositiva y tratar de
encontrar la respuesta para ver si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, en esta primera diapositiva, algunos comentarios que hemos escuchado: la movilidad eléctrica no es ecoamigable, es un invento de mercadeo, o que los carros eléctricos contaminan más que los de combustión, y que el litio y otros metales usados en las baterías se van a acabar pronto. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado este tipo de frases. Entonces vamos a conversar un poquito las respuestas. En cuanto a que la movilidad eléctrica sea ecoamigable o no, pues la mayoría de las respuestas van a poder ver en la presentación que son como un depende. No es un sí o no. Como dice la frase, no todo es blanco y negro, ¿no? A veces puede ser gris. Entonces, para que sea verdaderamente sostenible la movilidad eléctrica, lo número uno es que la recarga de los vehículos tiene que ser con energía renovable, no con energía generada con combustibles fósiles. O sea, de nada me sirve ponerle, cargar un carro eléctrico con energía que se generó a partir de petróleo o a partir de combustibles fósiles, que al final viene siendo lo mismo que quemar el combustible para generar energía dentro de un carro de combustión, ¿verdad? El segundo factor que también es muy importante para que la movilidad eléctrica sea verdaderamente sostenible es minimizar la huella ambiental de las baterías y del carro en general cuando alcanza final de vida, ¿no? En lugar de desechar la batería, vamos a estudiar algunos métodos que ha desarrollado Fortec para aprovechar al máximo esa batería, y cuando ya no le queda vida útil, cómo la reciclamos. Y finalmente, yo creo que es un punto muy importante a reforzar, es que ninguna economía, ningún país va a lograr escalar con soluciones de transporte simplemente con automóviles. O sea, no podemos seguir haciendo calles más grandes, no podemos seguir poniendo más carros en las carreteras, sino que tenemos que también tener una visión de cómo implementamos buses eléctricos, trenes eléctricos, transporte masivo de personas y transporte de última milla como bicicletas, motocicletas, mototaxis, etcétera. Otros medios de transporte, scooters, que al final vienen a ayudar a no solo descongestionar las carreteras, sino también reducir la huella ambiental de la población como un conjunto, ¿verdad? Hablando de las emisiones de un producto, existe una metodología que se llama análisis de ciclo de vida. Esta es una metodología que se usa para evaluar el impacto ambiental de un producto o servicio durante su vida completa. Y es que no es suficiente decir que un carro eléctrico contamina más que el de combustión simplemente porque la batería contamina, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis desde que se va a producir el carro hasta que se usa y hasta que el carro ya se necesita reciclar o alcanzó un final de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que traigo aquí es un estudio que hizo Volvo, muy interesante, donde tenemos un gráfico que muestra barras eh, que comparan las emisiones de los carros modelo Volvo XC40 dependiendo de la matriz energética con la que vos estás cargando el carro. En la barra de la pura izquierda está el XC40 que es de gasolina. En la segunda barra está el XC40 cuando se carga con una matriz energética como la que tiene todo el mundo, que normalmente es una mezcla de energías renovables con combustibles fósiles. La tercera barra serían las emisiones del mismo Volvo eléctrico, pero con la matriz energética de la Unión Europea, que tiene un más porcentaje de energías renovables. Y por último, la barra, que son las emisiones de la vida de un Volvo XC40 eléctrico cuando la matriz es 100% renovable. Entonces, como pueden ver, las barras van bajando conforme, digamos, la segunda barra viene siendo el eléctrico con una matriz donde se carga el carro con energía que se generó eh, con base a petróleo, ¿no? Entonces pueden ver que casi no hay ninguna diferencia en la cantidad de emisiones, pero si ya empezamos a analizar la tercera barra, donde las emisiones
donde la energía proviene de una mezcla de fuentes renovables con fuentes fósiles, ya la barra ahí empieza a bajar. En el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que somos prácticamente 100% renovables, ya la barra de las emisiones está prácticamente por la mitad, ¿verdad? Entonces, es cierto que la fabricación de un vehículo eléctrico genera más emisiones, genera 70% más de emisiones, o sea, la huella ambiental de fabricar la batería y de fabricar el vehículo eléctrico genera más emisiones que un carro de combustión. Eso es 100% cierto. Sin embargo, a lo largo de su vida completa, en promedio los vehículos eléctricos generan un 70% menos de emisiones durante su ciclo de vida. Cómo es que se bajan esas emisiones? Bueno, pese a que la producción, que es la parte gris oscuro, genera más emisiones en el caso de los carros eléctricos, en la fase de uso, esas emisiones vienen siendo muchísimo más bajas que en el caso de un vehículo de combustión. Si hablamos de un punto de equilibrio en términos de emisiones, que viene siendo la distancia que debe recorrer un vehículo eléctrico para compensar las emisiones que generó durante su fabricación, digamos, cuando la energía es producida por medio de carbón, a los 110.000 kilómetros es que un carro eléctrico ya empieza a producir impacto positivo por encima de un carro de combustión. En el caso de la Unión Europea, que es una matriz como 50-50, eh, ese punto de equilibrio se alcanza a los 77.000 kilómetros. Y en un país como Costa Rica, donde la matriz es 100% renovable, a partir de los 48.000 kilómetros ya esas emisiones adicionales que generó el vehículo eléctrico en la producción se vieron compensadas por los ahorros en emisiones de cargar el vehículo con energías renovables y que la mufla obviamente no está produciendo emisiones. Entonces es bastante interesante porque nos damos cuenta que la movilidad eléctrica sea una mentira de mercadeo, pues depende del país, depende de cuáles son las circunstancias de la matriz energética y depende también de lo que ocurra con las baterías y con el auto en general cuando alcanza final de vida, ¿verdad? Entonces depende de varios factores y no es tan fácil como decir que en realidad los carros eléctricos contaminan o no contaminan. En cuanto a la fabricación, aquí pueden ver algunos de los mayores impactos. Por ejemplo, para producir litio se consume muchísima agua. El litio es una sal, entonces el proceso de producción de litio básicamente implica un lago gigantesco de agua donde se implementa un proceso de evaporación de esa agua y recuperación del litio. También se sabe que el cobalto, que es un metal muy común en las baterías de iones de litio, 70% de este metal se extrae de la República del Congo en África. Entonces, en muchos casos han salido noticias haciendo alusión a que los trabajadores eh, en las mineras africanas pues no cuentan con condiciones laborales aptas para para que se cumpla con sus derechos humanos. Y también, bueno, se debe tomar en cuenta que la demanda de los minerales como cobalto, cobre y litio va a continuar aumentando al punto que se está pronosticando un 500% de aumento en esa demanda para el 2050, ¿verdad? Les quiero compartir también un análisis de impacto ambiental adicional al que presenté de Volvo, que hicimos en conjunto con una estudiante de ingeniería ambiental del TEC. Ella hizo un análisis que comparó las emisiones de producir litio, cobalto y todos estos metales a partir de reciclaje de baterías versus las emisiones de producir esos mismos metales a partir de minería. Y tuvimos unos resultados pues muy interesantes y muy esperanzadores. Digamos que aquí a mano izquierda de la diapositiva pueden ver los resultados para los materiales usados
en la producción de 1 tonelada de baterías, que son más o menos 2 vehículos eléctricos, partiendo del hecho que cada batería en promedio pesa 500 kilos. Y la conclusión a la que llegamos fue que al extraer 1000 metales para producir 1000 toneladas de baterías, que son unos 500 vehículos eléctricos, mediante el proceso de Fortec, en lugar de producir esos materiales mediante la minería, podemos evitar casi 5000 toneladas de CO2, que es el equivalente a quitar de la calle 1000 carros de combustión durante un año o plantar más de 220.000 árboles. Entonces, bueno, hay muchas empresas que para compensar por su huella de carbono, lo que hacen es sembrar árboles. Este tipo de procesos como el que tiene Fortex son de alto impacto y como pueden ver, por procesar 500 baterías de carro eléctrico estamos teniendo un impacto positivo que sembrar más de 220.000 árboles. Y en el caso del agua, estamos ahorrando 1,5 millones de metros cúbicos de agua, que eso es más o menos como 625 piscinas olímpicas o el consumo anual de agua de más de 14.000 familias. Entonces es un proceso de un alto impacto ambiental positivo y es muy necesario para que la movilidad sea realmente sostenible, la movilidad eléctrica. No sé si Francisco, para esta sección tenemos alguna pregunta antes de pasar a la sí, siguiente hay sección. una pregunta que puso Juan Diego Quiroz, que dice cuáles son las ventajas ambientales entre fabricación, uso y disposición final entre baterías de iones de litio y las baterías de sodio. Muchas gracias por la pregunta, Juan Diego. La tecnología de sodio es una nueva propuesta que busca reemplazar el uso del litio por el uso del sodio, ¿verdad? El sodio es básicamente sal de mesa, ¿verdad? Entonces, obviamente es un material que en contraste con el litio, pues se encuentra muchísimo más disponible a nivel global, pero sin embargo, todavía este tipo de tecnologías de baterías de sodio se encuentra en una fase muy temprana, no se ha logrado, digamos, industrializar. eh, y dependiendo de la aplicación o el modelo de carro, pues las baterías de sodio pueden venir a ser realmente muy viables y muy positivas. Obviamente, como el sodio es mucho más abundante, la sal a nivel global, entonces los precios de las baterías lógicamente van a ser mucho menores que los de las baterías de litio. Sin embargo, viene con algunas desventajas porque el litio es un metal que, digamos, con más densidad energética. Y esto lo que significa es que en comparación con el sodio, pues las baterías de litio siempre van a lograr hacer más kilómetros, siempre van a durar más, pero obviamente eh, de, a costa de que siempre van a ser más caras que una batería con tecnología de sodio. Mi posición al respecto es que todavía faltan algunos años para que las baterías de sodio empiecen a verse en modelos comerciales de autos eléctricos, pero eh, lo que es un hecho es que se están inyectando billones de dólares a la industria de baterías de iones de litio y las tecnologías están avanzando muy rápido. Entonces, conforme la investigación y desarrollo continúa evolucionando las baterías, pues vamos a continuar viendo una reducción en el impacto ambiental, en el impacto económico que tienen las baterías. Van a continuar bajando los precios y las baterías van a seguir haciéndose cada vez más potentes. Bien, voy a pasar a la siguiente sección. Aquí, como les digo, traté de agrupar algunos comentarios que he escuchado que son bastante comunes. Por ejemplo, algunos dicen que las baterías en realidad contaminan, que son tóxicas, que no son reciclables. Algunos dicen que las baterías se dañan en un par de años, que en 2 o 3 años ya tenés que cambiarla. eh, que cuando el carro eléctrico ya no hace suficientes kilómetros ya no sirve para nada, que el litio y otros minerales usados en las baterías se van a acabar pronto. También algunos dicen que las baterías son peligrosas, que explotan muy fácil y que provocan incendios. Entonces, bueno, vamos a entrar a esta próxima sección para abordar un poco estos mitos. Bueno, la gran noticia es que Fortec es la primera empresa
en Latinoamérica que cuenta con una tecnología para reciclar estas baterías. Pasamos por un proceso donde primero en el laboratorio de Fortec estudiamos 10 baterías de teléfonos celulares, cuánto porcentaje de litio y de otros materiales contienen, cómo se pueden reciclar a nivel de laboratorio. Y después escalamos a un prototipo que era una máquina que podía procesar como unos 500 kilos diarios de baterías de teléfono y de computadora portátil. Hasta que finalmente escalamos esta tecnología hacia una solución industrial que puede procesar hasta 3.000 baterías de cables eléctricos al año y recupera prácticamente un 100% de los materiales que lo componen. No decimos 100% porque siempre existen fracciones que tal vez se quedan atascadas dentro de la máquina o que se evaporan. Entonces, obviamente, no es que todo lo que entra sale exactamente igual, pero sí pudimos llegar a la conclusión que este proceso para recuperar metales es 200 veces menos contaminante que la minería tradicional. Perdón. Voy a mostrarles un video que tengo preparado acerca del proceso de Fortec. Es como de 1 minuto y medio, entonces voy a reproducirlo para que puedan ver de una manera más, puedan observar de una manera más visual de qué consta el proceso de reciclar baterías. No tiene audio, ¿verdad, Francisco? El video tiene audio, pero solo es una música, entonces realmente no es tan importante. Perfecto, gracias. Lo que vieron ahí al inicio es básicamente pues los operarios recibiendo la batería, abriéndola y pasa por un proceso de descarga para eliminar un posible peligro de electrocutarse, porque obviamente las baterías son de alto voltaje, y después de desarmar la batería y extraer, digamos, la parte importante, ¿verdad? Los módulos de las baterías, separarlas de toda la carcasa y los cables. Entonces ya pasa al proceso de trituración y separación de materiales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, lo que se puede ver es una fracción plástica que viene saliendo de la batería. Aquí se puede observar la fracción de una mezcla de cobre con aluminio que después también separamos. Entonces nosotros vendemos cobre con 99% de pureza y aluminio con 99% de pureza. Y por otro lado, esto es el material del cátodo de la batería, que comúnmente se le llama la masa negra o black mass. Esta es como la parte más valiosa y más importante de la batería. Es una mezcla de metales que básicamente consta de litio, níquel, manganeso y cobalto. Son metales pues de alto costo y alta demanda en el mercado internacional, pero que es muy importante pues poder suplir esa demanda con materiales recuperados del reciclaje, ¿verdad? Que finalmente esta ceniza o esta masa negra se analiza en nuestro laboratorio de calidad para evaluar mediante una tecnología eh, que inyecta un rayo de plasma en la muestra y los metales reflejan rayos de luz acorde al elemento que contenga la muestra. Podemos con esta máquina, digamos, observar, ok, este material catódico tiene 5% de litio, 30% de cobalto, 10% de manganeso, porque al final es una mezcla de metales y no sabemos cuánto de cada metal hay en la mezcla. Entonces esta máquina nos permite definir eso
y vender el material acorde al porcentaje de metales que tiene y los precios de esos metales en el mercado internacional. Bueno, aquí en la última parte del video pueden ver nuestras instalaciones. Es una de nuestras bodegas que se encuentra en la Ceiba de Orotina, en Alajuela. Esta planta está dedicada específica y únicamente al reciclaje de baterías de litio, pero también Fortec cuenta con algunas otras plantas para desarme de aparatos electrónicos, procesamiento de cables eléctricos, transformadores, y residuos peligrosos y de manejo especial en general. Bien, pues vamos a la presentación. Lo que hemos logrado desarrollar en Fortec, pues nos da mucho orgullo por ser un país latinoamericano donde normalmente el desarrollo de estas tecnologías viene de otras zonas geográficas, ¿no? Me gustó incluir esta filmina porque mucha gente habla de que las baterías no se reciclan y pues es un hecho que ya existen muchas compañías a nivel global que están reciclando baterías. Fortec tampoco es la única. Tal vez regionalmente sí somos pioneros y somos los únicos, pero en otras regiones a nivel global pues se sabe la importancia de este tema y ya existen muchas empresas que están desarrollando este modelo de negocios. Dependiendo de pues cuál viene siendo dependiendo de la empresa, digamos, han desarrollado distintos procesos de reciclaje que normalmente entran en una de las tres categorías que ven abajo. Existe el reciclaje pirometalúrgico, donde se utilizan hornos a altas temperaturas para fundir la batería. Hay otras empresas de reciclaje que usan un reciclaje hidrometalúrgico, o sea, como que la mezcla de metales que les comenté, la masa negra, se disuelve con ácidos, se aplican solventes y extractantes y se hace como algunas precipitaciones selectivas o lixiviación. Es un proceso muy químico que permite separar, digamos, el litio, separar el cobalto y separar el níquel. En cuanto al reciclaje, que se le llama reciclaje directo, que es el anaranjado, es el que busca preservar la estructura de los materiales del cátodo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos, eh, digamos, después de separar la masa negra del resto de los materiales de la batería, podemos refinar esa masa negra que ya viene todos los metales mezclados para usarlos otra vez en nuevas baterías sin necesidad de separarlos o descomponer esa masa negra, sino que lo que buscamos es ese reciclaje directo, ¿verdad? No tener que separar los metales como si todos vinieran de una mina, sino que simplemente se rejuvenece o se restaura el material catódico y eso es lo que planteamos hacer en Fortec. La importancia de reciclar baterías principalmente radica en que, bueno, están compuestas, como les comenté, por metales críticos que son escasos, ¿verdad? Se proyecta que estos metales van a tener un crecimiento exponencial en la demanda y existen preocupaciones a nivel global de que estos metales, digamos, de que la demanda supere la disponibilidad de estos metales, ¿verdad? Entonces se vuelve muy importante reciclar las baterías para también recuperar estos metales porque al final si estas baterías terminan en un río o terminan en un relleno sanitario o un destino inadecuado, pues lo que estamos haciendo es perdiendo, no aprovechando que esos metales ya se extrayeron eh, y viene el peligro inminente, ¿verdad? De que los metales obviamente son recursos agotables. También es importante porque las baterías son residuos de manejo especial, según la ley 38272, deben cumplir con la reglamentación que indica la ley a nivel nacional e internacional. Se sabe que las baterías tienen ciertos peligros cuando no se gestionan adecuadamente, puede haber
un incendio o un escape térmico, y los metales obviamente pueden llegar a degradar los suelos y ecosistemas. Además, estos mismos metales, pues en los procesos de minería tradicional, como les comenté, en algunos casos se ha criticado, especialmente en las minas africanas, por trabajo infantil, uso excesivo de agua, en el caso de los salares de litio en Sudamérica. Pero lo que buscamos con esta minería urbana es recuperar esos metales con procesos de reciclaje avanzados para evitar el agotamiento abrupto de los recursos disponibles y eh, la generación de emisiones de CO2 y degradación de suelos y ecosistemas cuando los residuos de baterías acaban en destinos inadecuados. Esta diapositiva también la agregué porque creo que es importante resaltar que las baterías de litio no es una tecnología nueva. O sea, las baterías de litio no nacieron con los carros eléctricos. Es una tecnología que venimos usando en nuestros dispositivos desde hace muchos años. eh, y hoy en día están en todo lado. Están en drones, aparatos. Mi nombre es Alicia digitales. Vilés, aquí en la comunidad de La Carpio, desde hace... Gracias, creo que hay alguien abrió el micrófono. Están en bicicletas eléctricas, montacargas, carritos de golf, inclusive ahora se usan baterías para almacenar energía de paneles solares. Este tipo de sistemas también se está volviendo muy popular. Por ejemplo, si en tu casa pones paneles solares, pero tal vez durante el día no estás en casa y la energía no se está utilizando. Entonces lo mejor es guardarla en una batería para que cuando llegas de noche a la casa ya la batería está almacenada en la batería y entonces puedes utilizarla no necesariamente apenas los paneles la generan, sino cuando exista esa demanda de electricidad en la casa o en cualquier negocio o industria. Voy a hacer una presentación muy breve de algunas de las presentaciones, cómo se ven las baterías, ¿verdad? Una celda es como la unidad más básica, pero varias celdas se pueden conectar en paralelo o en serie para formar baterías más grandes y más potentes, ¿verdad? Por ejemplo, ahí pueden ver como una batería de scooters, que es un conjunto de muchas celdas. Y lo mismo con una batería de una computadora portátil, ¿verdad? Son como varias celdas de iones de litio. Entonces, nada más digamos, resumir, una celda es como la unidad más básica. Después, esas celdas se pueden unir en un conjunto que forman un módulo y un paquete de baterías ya viene siendo lo que van a ver ustedes en un carro eléctrico, el paquete completo que normalmente contiene como entre 6 y 12 módulos, ¿verdad? Dependiendo si el carro es muy pequeño o más grande, pues los más grandes van normalmente a hacer más distancia porque les van a caber más módulos en la carcasa que se ubica en el chasis del carro, ¿verdad? Y ahora entramos al tema de economía circular. Eh, Así se ve más o menos la circularidad de las baterías de los carros eléctricos. Inicia en un primer punto desde la minería y la producción de la batería, ¿verdad? Ya cuando la batería se produce, se incorpora en el auto eléctrico y en una primera vida, esta batería tiene más o menos como entre a 15 días a 12, digamos que entre 8 y 15 años, dependiendo de varios factores, ¿verdad? De que si le pegas aceleronazos al carro, de que si siempre lo cargas en carga rápida, bueno, algunos otros factores que pueden hacer que la batería muera de manera más prematura o que aguante pues mucho más en su vida útil, pero el mito de que la batería del carro eléctrico a los 2 o 3 años va a dejar de funcionar es completamente falsa. Y cabe resaltar que las agencias de vehículos eléctricos en el país prácticamente todas te dan una garantía de 8 años para la batería, ¿verdad? Entonces, si antes de los 8 años la batería deja de funcionar, o creo que también la otra opción sería a partir de 350.000 kilómetros. Si la batería está siendo defectuosa, pues antes de los 350.000 kilómetros, pues te la van a cambiar.
Cuando la batería tal vez ya no hace el mismo, no tiene el mismo desempeño que tenía originalmente, no sé, digamos que tu carro hacía 350 kilómetros y ya solo hace 200, ¿verdad? Entonces vos decís, "Di, ya el carro no hace la distancia que yo espero, ¿verdad? Entonces yo cambio la batería, pero esa batería vieja que ya solo hace 200 kilómetros no significa que ya no sirva para nada. Todavía la batería tiene cierta capacidad, pero se puede utilizar en otra aplicación que no sea un carro eléctrico. Se puede usar para almacenar energía de paneles solares o se puede usar para un carrito de golf. Entonces, ahorita vamos a estudiar algunos productos que se pueden fabricar a partir de baterías que salieron de un carro eléctrico que ya no funcionan para la aplicación para la que fueron producidas inicialmente, pero se puede extender la vida útil de la batería entre 5 y 10 años más en un segundo producto. Y eso es lo que busca la economía circular, ¿verdad? Aprovechar al máximo los materiales que se emplearon para fabricar ese producto. Cuando la batería ya definitivamente pasó por la primera vida y la segunda vida, entonces ya la batería alcanza final de vida. Ahí es donde Fortec entra en el ciclo de descarga de la batería y el desarme. Después clasificamos la batería porque existen distintas químicas. eh, no todas las baterías de iones de litio tienen la misma química, las de los teléfonos tienen más cobalto, porque eso le da más energía a la batería, entonces se puede hacer en más pequeñita, pero que continúe siendo potente. Y hay otros formatos que reducen el precio, pero la batería es menos, tiene menos densidad energética, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que hacer una clasificación de la batería para el reciclaje, donde recuperamos eh, la masa negra, que es la mezcla de los metales críticos y algunas materias primas secundarias como el cobre y aluminio y los plásticos de la batería. Y es que como les comenté, digamos que la batería ya está un 80%, entonces ya no sirve para el vehículo, pero se puede extender esa vida útil diagnosticando la batería y después de una serie de pruebas en Fortec hemos ya creado productos con baterías reusadas. No son para un carro, pero podemos, por ejemplo, hacer bicicletas eléctricas. La bicicleta roja que ven ahí fue para la Asociación de Mujeres Recicladoras de Liberia, que es una asociación eh, liderada por mujeres que recoge materiales reciclables en su comunidad. Tiene una canasta grande por adelante para recoger los residuos, pero les costaba mucho pedalearla cuando estaba llena. Entonces lo que hicimos fue agregarle una batería de litio y la convertimos en una bicicleta eléctrica que al final le ayuda a las señoras a pedalear cuando la bicicleta está muy pesada. Eh, También se puede usar en otros vehículos eléctricos pequeños, como por ejemplo carritos de golf, mototaxis, etcétera. Y por otro lado, en almacenamiento o para almacenamiento energético, las baterías se pueden usar para un UPS en caso de que se vaya la luz, entonces la batería se activa. Eh, Puede ser también para controlar picos de corriente. Entonces, digamos, si tu empresa en la mañana genera un pico tremendo porque tenés que encender todas las máquinas y el ICE te cobra por ese pico, entonces vos con la batería puedes, si tenés paneles solares, pues almacenar la energía en la batería y utilizar la batería la energía de la batería para prender las máquinas, para que no te cobren un impuesto por ese pico de energía. También, por ejemplo, se puede usar en una estación de recarga de carros eléctricos, donde está conectada a paneles solares, entonces vos ahí almacenás en las baterías la energía y cuando un usuario de un vehículo eléctrico viene a cargar, entonces la energía que habían generado los paneles que tenés almacenada se puede usar para recargar el vehículo. Y todos estos son productos que pueden eh, fabricarse utilizando baterías que salieron de un carro eléctrico, que ya no funcionan para el carro eléctrico, pero que funcionan para una aplicación diferente que tal vez tiene menos demanda de densidad energética. Cuando ya la batería del todo no le queda, no funciona, ¿ah?
Entonces pasa el proceso de reciclaje. Y como les comenté, pues primero se tritura la batería, se tritura en una recámara donde no hay oxígeno, entonces la batería no prende en llamas cuando se tritura. Se hace una separación mecánica de los materiales y finalmente pues tenemos una recuperación total. O sea, en Fortec no se generan, del proceso de reciclaje de baterías no se envía nada a la basura, no se envía nada al relleno sanitario, sino que todos los materiales que se recuperan tienen destinos correctos, ya sea en la fabricación de nuevas baterías o eh, se puede emplear en usos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre que recuperamos, pues se puede usar para producir cable o para producir varas de cobre, pero no necesariamente se va a usar en producir baterías nuevas. Sin embargo, pues tiene un destino adecuado que no es el relleno sanitario. Otro punto es el tema de que se va a acabar el litio y se van a acabar los materiales. Es cierto que existen proyecciones donde hay una preocupación de que los materiales empleados en las baterías pues se comiencen a quedar cortos, la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que el reciclaje también es súper importante, porque aunque el suministro de materiales secundarios, ¿qué quiere decir secundarios? Que no vienen de extracción primaria, que sería una mina. Secundario sería un origen como el del reciclaje, ¿verdad? Su contribución va a ser cada vez más importante. En la Unión Europea, por ejemplo, sacaron un reglamento ya sobre baterías y residuos de baterías que obliga a que cierto porcentaje de las baterías que alcanzan final de vida sean recicladas. Entonces, un Volvo o una empresa que produce baterías o que pone productos con baterías en el mercado, le ponen ciertas metas, ¿verdad? De que por lo menos el 50% de las baterías o de los productos que puso en el mercado, cuando lleguen al final de su vida útil, los tienen que reciclar. Y también obliga a que las empresas que producen baterías nuevas tienen que utilizar dentro de los insumos o las materias primas material reciclado. No puede ser 100% material que vino de una mina, sino que cierto porcentaje del material en la producción de baterías tiene que provenir del reciclaje. Y eso es una tendencia que se ve pues a nivel global, ¿verdad? Cada vez salen más leyes que obligan a que las empresas que ponen los productos en el mercado mediante el concepto de responsabilidad extendida del productor se hagan responsables por ese producto cuando alcanza final de vida y darle opciones, hacer campañas de recolección y reciclaje para que las personas sepan dónde pueden entregar sus aparatos dañados o en desuso, porque no es responsabilidad realmente de nosotros como ciudadanos, es la responsabilidad de la marca que puso ese producto en el mercado. Entonces, este principio de responsabilidad extendida del productor, eso es lo que busca, que la responsabilidad recaiga en la empresa que puso ese producto en el mercado. La responsabilidad del reciclaje y el costo económico del reciclaje. Y pasamos a la tercera sección. Aquí agrupé algunos mitos también, que tener un carro eléctrico es mucho más caro, que cambiar o reparar la batería es carísimo, que la batería cuesta lo mismo que comprar un carro nuevo, o que cuando la batería se daña, el carro ya viene siendo chatarra. Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito sobre esta línea de mitos. Eh, Hay otra metodología de análisis que se llama costo total de propiedad de un vehículo. Básicamente me ayuda a concluir si es más caro tener un carro eléctrico que tener un carro de combustión, ¿verdad? Es cierto y yo creo que todos estamos al tanto que el costo inicial es más alto, pero hay una serie de factores que ayudan a reducir ese impacto del costo inicial, ¿no? Obviamente está pues la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico que tenemos en Costa Rica, que cuentan con exoneraciones tributarias, parchamos con descuento, los carros no tienen restricción de placa. Además, en combustible, pues ya se ha comprobado que existen ahorros desde hasta un 75% al mes de los gastos en combustible. Hace poquito salió un estudio de BID, del modelo Sigul, que cuando recorres 1000 kilómetros al mes, más o menos estás gastando entre 18.000 y 26.000 en electricidad, mientras que un carro
un modelo equivalente de gasolina estaría gastando como 85.500. Y en los costos de mantenimiento, pues digamos que se reducen en un 90%, son un 10% de lo que serían los costos de un carro de combustión, porque los carros eléctricos tienen mucho menos partes móviles. Normalmente no tienen caja de cambios ni sistemas complejos. El motor de combustión también tiene pues muchísimas más partes, entre 2.000 y 3.000 piezas móviles que requieren coordinación, lubricación y reemplazo periódico, mientras que un motor eléctrico es mucho más sencillo. Anda como entre 20 y 30 piezas móviles. No requieren aceites ni filtros, no tienen embrague ni caja de cambios compleja. La mayoría tiene una transmisión de una sola velocidad, entonces obviamente pues los costos de mantenimiento y la complejidad del motor pues es muchísimo más baja. Lo que sí es un hecho es que cambiar una batería es más o menos, yo lo comparo con cambiar el motor del carro, ¿verdad? Más o menos después de una cierta cantidad de años, pues ya el motor del carro empieza a fallar y de ahí no queda otro remedio que cambiar el motor al carro. Y es un costo muy alto. Entonces, es más o menos comparable eso con tener que cambiarle la batería al carro. Es el componente más complejo y más costoso del vehículo. Entonces, hagamos un análisis de este. Más adelante vamos a hacer un análisis de cuáles son el precio de cambiar la batería del carro, si lo chocaste o si ya está fuera de garantía, para que nos hagamos una mejor idea. Ahora hablemos de los incendios. ¿Qué tan reales son los incendios en las baterías de carros eléctricos? Bueno, lo cierto es que los carros de combustión tienen entre 20 y 80 veces más probabilidad de incendiarse que los vehículos eléctricos y eso se ha demostrado estadísticamente eh, en varios estudios, ¿verdad? Aquí traigo algunos. Por ejemplo, hay un estudio que salió de que cada 100.000 autos vendidos se reportaron los siguientes incendios. 1.500 fueron de vehículos de combustión, 25 fueron de vehículos eléctricos y 3.500 fueron de vehículos híbridos. Entonces ahí podemos ver que los vehículos híbridos, pues en muchos casos pueden llegar a ser más propensos a incendiarse por la complejidad de que están mezclando un motor eléctrico y una batería con un motor de combustión y un tanque de combustible. También hay otro estudio que dice que entre 2020 y 2025, de 51.000 incendios vehiculares reportados, apenas 87, o sea, menos del 1% fueron de vehículos eléctricos y más del 99% fueron vehículos de combustión. Y bueno, esto se debe obviamente a que existen más carros de combustión en las calles, pero también, pues, aunque los incendios de vehículos eléctricos reciben más atención en los noticieros y en los medios de comunicación, en realidad, por tener mecanismos de seguridad que cortan el flujo eléctrico, si hay un sobrecalentamiento o una presión interna excesiva, pues los incendios de baterías de autos eléctricos en verdad son mucho menos propensos a incendiarse, y eso lo dice la estadística. Pero ¿qué pasa si hay un incendio de baterías? Bueno, aunque son poco comunes, sí es cierto que los incendios suelen ser más intensos y más prolongados y que pueden liberar gases tóxicos y ser más difíciles de extinguir. También en algunos casos se ha reportado que parece que ya se apagó el incendio y luego vuelve a, a prenderse después de parecer controlado, ¿verdad? Y bueno, se han reportado incidentes, ¿verdad? Por incendios provocados en estacionamientos subterráneos, como en Corea del Sur, que generaron algunos cambios a nivel regulatorio. En China, por ejemplo, parece que hay alguna, como que no dejaron de permitir parquear vehículos eléctricos en algunos garajes subterráneos tras múltiples incidentes, ¿verdad? Eh, y es importante, pues, resaltar, ¿verdad? Que los cuerpos de bomberos y los encargados de atención a emergencia tienen que conocer esos mecanismos de extinción, porque realmente todavía no existe como un estándar global para apagar estos incendios. Sí existen algunas metodologías, hay bomberos, hay cuerpos de bomberos en Alemania, pues, que lo que hacen es sumergir el auto completo o la batería dentro de un contenedor lleno de agua
También en China ya están saliendo algunos agentes extintores que son específicamente para incendios de baterías de iones de litio, que funciona muy bien. Nosotros ya tenemos y hemos hecho algunas pruebas en nuestra planta de Orotina y funciona muy bien. Entonces, bueno, lo que es un hecho es que se encuentran las tecnologías de mitigación de riesgos y de extinción de incendios en constante evolución. Bueno, obviamente ninguno de nosotros quiere tener que cambiar la batería completa del carro eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí entramos en el tema de si se puede reparar o no la batería. Y es que volvemos a lo mismo, no es blanco y negro, ¿verdad? Es gris. Dependiendo de la marca y del modelo del vehículo, la constitución física de la batería puede variar. Por ejemplo, aquí en la izquierda podemos ver un Hyundai, ¿verdad? Que se compone de algunos módulos. Entonces, digamos que si una de las celdas fallan dentro de uno de los módulos, vos puedes sacar el módulo, reemplazarlo por un módulo nuevo y la reparación de la batería va a salir mucho más barata que en el caso de un BID, por ejemplo, donde utilizan una tecnología que es súper eficiente, es súper densa energéticamente, funciona súper bien, pero no es reparable. Entonces, si la batería se llega a dañar, tenés que cambiar el paquete completo, ¿verdad? Ahí también podemos ver, por ejemplo, BMW también utiliza módulos, entonces si necesitas repararla, pues si se daña una celda, en algunos casos puedes sacar un módulo y reemplazarlo por otro módulo, entonces sale más barato. Y, por ejemplo, Tesla que está apostando por hacer paquetes de baterías usando baterías cilíndricas, volvemos a lo mismo, es mucho más densa energéticamente, o sea, mucho más potente, pero repararla se vuelve un dolor de cabeza y desarmarla también para nosotros los recicladores, ¿verdad? Entonces, pues es una por la otra, ¿verdad? Si lo que querés es máximo desempeño, la BYD y la Tesla probablemente van a ser las mejores y como pueden ver están aprovechando mejor el espacio, casi prácticamente no puedes ver espacios libres dentro de la carcasa de la batería, pero baterías como la de Hyundai o la de BMW que presentamos acá, pues son menos costosas y más fáciles de reparar y es más factible reparar. En el caso que tengamos que reemplazar una batería, digamos que ese costo ha venido bajando. Es cierto que hasta hace pocos años, pues el costo de reemplazar la batería era bastante alto, pero no se nos puede olvidar que en la mayoría de los casos, si vos adquirís un carro eléctrico en el 2025, la batería eléctrica probablemente la vas a tener que cambiar como mínimo en el 2035, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en el costo de cambiar la batería hoy porque los costos están constantemente bajando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver en el 2020, más o menos cambiar la batería costaba como $15,000, si un carro era de $30,000. En el 2024 ya bajó a un 37%. Y para el 2030 se proyecta que el costo de cambiar la batería va a ser como un 15% del valor total del carro. Y así va a seguir bajando. Aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, el Cadillac Escalade IQ, que es un modelo eléctrico SUV. eh, obviamente es un modelo de alta gama, $130,000, pero el costo de cambiar la batería es como de un 17% de ese costo total. Eh, con el modelo S de Tesla también es un 13%. En el caso de una RAM, un pickup, el costo total es como de un 30%, digamos, de $80,000, la batería cuesta 25. Una furgoneta que utiliza Amazon ahora para hacer las entregas, el costo es de $13,000 cuando el vehículo es de 52,000, ¿verdad? Entonces ahí la tendencia anda dependiendo del modelo y de la marca del vehículo, pues es el costo de la batería. No podemos generalizar de que simplemente la batería vale lo mismo que comprar un carro nuevo o que la batería vale la mitad del precio del carro, porque eso varía entre los modelos, pero lo que podemos observar es que en la mayoría de los casos en realidad es como menos de 30% del valor original del carro. Aquí tengo algunos otros precios de algunos otros modelos que más adelante
cuando les compartamos la presentación también pueden estudiar. Pero lo que sí es un hecho es que los precios de las baterías han caído un 87% en la última década y se proyecta que continúen bajando. Entonces, no es correcto hablar de que la batería es carísima o tener ese miedo de que voy a tener que cambiar la batería porque la vida útil de la batería es muy larga y puede ser que de aquí al 2030 pues los precios continúen bajando muchísimo. Los costos continúan bajando, pero la calidad sigue subiendo. Aquí podemos ver un gráfico donde la barra de color verde agua muestra cómo los costos han ido bajando radicalmente, pero la densidad energética en watts hora por kilogramo sigue subiendo. Entonces las baterías cada vez son menos costosas y cada vez son más eficientes. Y con esto ya finalizo un poco la presentación. Quería compartirles que nosotros como empresa pues siempre buscamos construir esa economía circular mediante alianzas. Nosotros somos fieles creyentes de que los sectores público, privado y académico tienen que colaborar para garantizar la seguridad, la transparencia y la sostenibilidad de la movilidad eléctrica. Entonces tenemos algunas acciones que hemos planteado y tal vez ustedes como representantes de algunas organizaciones les parecería interesante desarrollar algún eje de estos para colaborar, ¿no? Campañas de concientización, promover mensajes clave para generar un cambio de paradigma en la población. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Eh, Explicar la importancia de reciclar baterías, cómo se pueden reciclar, cómo se dónde se pueden reciclar y cómo se recicla, ¿verdad? Tener total transparencia. La logística inversa también es muy importante, toda la recolección, ofrecer al consumidor y empresa una forma clara y sencilla de devolver productos que ya no se utilizan o que están dañados. Se necesita conectar centros de recolección con las recicladoras y las recicladoras con productores que compren los materiales reciclados. Desarrollo de capacidades, también hemos tenido fuertes vínculos con la academia para el desarrollo de los programas de estudios, eh, ¿verdad? Para desarrollar capacidades y oportunidades de empleo verde. También hay un eje importante en cuanto al diseño de la batería para que sea fácil de reparar y fácil de reciclar. Se puede implementar la extensión de vida de la batería, como les comenté, y cuando ya no se pueda darle más vida a la batería, se pasa a la recuperación segura y sostenible de materiales. La trazabilidad y la estadística también es súper importante porque la idea es medir y evaluar indicadores que nos permitan comprender los esfuerzos actuales para establecer objetivos realistas, ¿verdad? No vas a llegar a decirle a Volvo que tienen que reciclar 100% de sus baterías para el otro año. Hay que partir de cuántas baterías está reciclando actualmente, poner una meta que sea realista y de ahí poder establecer objetivos, ¿verdad? Bajo una metodología escalonada. Y finalmente también es súper importante el componente del marco legal, ¿verdad? Promover e incentivar la economía circular, poner objetivos de recolección y reciclaje bajo este principio de responsabilidad extendida del productor, crear leyes que regulen la importación de baterías, la venta de productos con baterías, que las baterías se reciclen cuando alcanzan final de vida, que tiene que haber campañas de recolección y reciclaje y que existan incentivos también, o sea, que de alguna manera se pueda premiar a las organizaciones que están cumpliendo con esos objetivos, ¿verdad? Pero en resumen, pues la acción coordinada entre los sectores público y privado puede producir resultados reales y escalables. Y lo que queremos es alcanzar el mayor impacto posible formando este tipo de alianzas. Un ejemplo de ello es un proyecto que desarrollamos con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo en el 2020. Del 2020 al 2023 hicimos este proyecto que busca establecer las mejores prácticas internacionales en reciclaje de baterías,
establecer una cadena de valor de logística inversa, o sea, hacer una campaña grande en conjunto con varias empresas que funcionen como centros para recoger y acopiar las baterías y posteriormente que Fortec pueda ir a recogerlas. También investigación y desarrollo de aplicaciones que se le puedan dar a las baterías de los carros eléctricos en una segunda vida. Y obviamente, pues esa conexión del marco normativo y alineación institucional. Este proyecto lo implementamos en Costa Rica del 2020 al 2023, tuvo muy buenos resultados. Obviamente culminó con la fábrica de Fortec en Orotina, que es la primera en la región, pero también pues hicimos una serie cumplimos con una serie de objetivos muy interesantes. Pudimos recoger 200 toneladas de baterías en 6 meses con la con la campaña de recolección. Pudimos desarrollar productos de segunda vida como las bicicletas para las mujeres recicladoras de Liberia. Pudimos enviar una propuesta de reglamento para las baterías de iones de litio aquí en Costa Rica y ahora este mismo proyecto lo estamos replicando también con la cooperación alemana, pero en nuestra nueva sucursal en México, ¿verdad? Entonces, es un modelo de alianza público-privada que ha demostrado pues resultados muy positivos en la formación de alianzas. Y bueno, con eso finalizo mi presentación. Espero que les haya gustado, que hayan podido aclarar algunas dudas que tenían respecto a los vehículos eléctricos y sus baterías. Y pues abrimos ya la sesión para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación, verdaderamente extraordinario el nivel de conocimiento que nos has compartido hoy y vamos a pues pedirle a las personas que quieran hacerte preguntas que se dirigen a vos. Donald Hidalgo. Gracias. Fran, una consulta. Donald de Asomove. Hola, Donald. Qué gusto ¿Todo ver. bien? Ah, Igual. Estoy usando el teléfono, entonces voy a ver si me escuchan bien. La consulta es esta. Conozco de algunas otras recicladoras que también están recibiendo las baterías de litio. La pregunta es si ellas también están haciendo por aparte o todo se está gestionando a través de ustedes, digamos. ¿Terminan en Fortec o estas otras empresas también están buscando cómo reciclarlos por su parte y mandarlas al extranjero? ¿O cómo se está manejando eso? súper buena pregunta, Donald. Sí, hay algunas empresas que vienen igual que nosotros de reciclaje electrónico, ¿verdad? Su modelo de negocios. Entonces, obviamente, pues, cuando desarmas una computadora o un teléfono, le tenés que sacar la batería. En la mayoría de los casos, estas empresas acá en Costa Rica están trabajando con nosotros. Entonces, cuando le sacan la batería al teléfono o a la computadora o al dron, nos están entregando esas baterías a nosotros para su gestión, pero también hay otras empresas recicladoras, tal vez no en Costa Rica, pero en Latinoamérica, pues que aún así tienen un modelo de negocio funcional donde no tienen la tecnología para procesar la batería, pero se la venden a otras empresas recicladoras en el exterior, en Norteamérica, Europa, para que sean valorizadas y procesadas en otros países. Ahí el tema es que perdemos mucho el valor que se le puede sacar la batería en el país, ¿verdad? Obviamente te pagan mucho menos si mandas la batería que si recuperas el litio y vendes el litio, ¿verdad? Entonces, pues la idea es que a nivel regional Latinoamérica pueda desarrollar esta infraestructura y estas tecnologías de reciclaje, ¿verdad? Para que no sea necesario exportar residuos a otros países, sino que ya estamos exportando materiales, materia prima para la producción de nuevas baterías. Y eso no solo genera muchísimo valor para el país, sino que además, pues, reduce muchísimo el impacto ambiental del proceso de reciclaje, ¿verdad? Fran, perdón, quizás soy un poco más específico. En el caso de Ajá. Solirsa, el otro día fui a dejar unos electrónicos de la empresa a estos que ellos están ahí en la Uruca y vi que a la entrada tienen un montón de eso que decís, digamos, de baterías 18650
a baterías de celulares y cuanta cosa. Evidentemente la muchacha que estaba por ahí no me supo decir a quién se la daba, pero quería saber específicamente de ellos, si ellos trabajan con ustedes. Ok, gracias por la pregunta tan específica, Donald. Sí, nosotros trabajamos con, estamos en negociaciones con Solirsa para comprar esas baterías que ellos sacaron de los electrónicos y bueno, la verdad es que la respuesta a tu pregunta es que estamos compitiendo con empresas norteamericanas y europeas que le ofrecen a Solirsa cierta remuneración económica por esas baterías, ¿verdad? Entonces, de empresas norteamericanas y europeas que tienen mucha más capital para poder comprar esas baterías y pueden ofrecer precios más altos. Hemos estado compitiendo por ellas, pero por los altos costos de exportación de la batería como material, pues Solirsa en muchos casos ha llegado a la conclusión de que les vale más rentable vendernoslas a nosotros. Entonces sí, estamos gestionando las baterías de la mayoría de las recicladoras de electrónicos del país. Excelente, Fran, muchas gracias. Francisco, nos hace preguntas aquí en el chat, te las voy a ir leyendo. De acuerdo. Dice Juan Diego Quiroz, ¿cuánto alcance tiene Fortec a nivel nacional para captar baterías? O sea, ¿cuántas baterías reciclan que ingresaron hace 5 o 10 años? Mira, con la cooperación alemana desarrollamos bastante documentación, ¿verdad? Una de los estudios fue el estudio de ciclo de vida que se desarrolló en el TEC, pero también otro estudio que desarrollamos fue un estudio para identificar cuántos residuos de baterías de iones de litio se generan en el país por año. Y pudimos llegar a la conclusión de que aproximadamente como unas 1.500 toneladas al año de baterías que alcanzan final de vida se generan en Costa Rica. 1.500 toneladas al año, es bastante, es básicamente la capacidad total de la planta de Fortec. De esas 1.500 toneladas, como te digo, nosotros estamos recogiendo como unas 200 toneladas por año. Entonces, obviamente no estamos ni cerca del total. Ojalá pudiéramos reciclar todas, pero el Ministerio de Salud ha sacado algunas estadísticas tal vez más enfocadas en aparatos, en residuos de electrónicos, no solo de baterías, pero digamos, lo que podemos ver en esta industria es que bueno, primero que es muy importante reciclar este tipo de materiales, ¿verdad? Porque los residuos electrónicos son el tipo de residuos con mayor crecimiento a nivel global. Cada vez hay más computadoras, teléfonos, servidores, eh, carros eléctricos, ¿verdad? Y tecnología por todo lado. Entonces, obviamente es muy importante, pero el Ministerio de Salud ha sacado estadísticas de que por año en Costa Rica se generan 67.000 toneladas de residuos electrónicos en el país, incluyendo refris, lavadoras, cables eléctricos, dispositivos personales. De esas 67.000 toneladas, la estadística, si no recuerdo mal, era como 45, como el 40% se va a las chatarreras, ¿verdad? Entonces son empresas que no tienen permiso del Ministerio de Salud, que no necesariamente tienen procesos de reciclaje sostenibles. Por poner un ejemplo, queman queman el cable para quemar el plástico y luego el cobre lo venden. Entonces son procesos informales de reciclaje que no están regulados por el Ministerio de Salud. Como un 30% se va en los basureros de una batería AA, AAA, un control, un ratón, un teclado de computadora. Un 30% termina en el relleno sanitario. Como un 15% no sabemos dónde está, o sea, está en los muebles de está en las gavetas de la casa o en el garaje, o nadie sabe dónde está, o si terminó en un río, tampoco se sabe. Y un 8% es lo que reciclamos las empresas formales que tienen el permiso del Ministerio de Salud. Un 8% apenas, y en los residuos electrónicos en general. En el caso de las baterías de litio, pues puede ser un porcentaje inclusive más bajo, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por tener el máximo alcance posible. Tenemos alianzas ya con la mayoría de empresas que venden carros eléctricos en el país. Entonces, en el caso de que haya un cambio de batería, pues el taller de servicio
nos contacta directamente para ir a recoger la batería y estamos tratando de formar algunas alianzas con empresas que reparan teléfonos y computadoras, con empresas que venden electrónicos. Tenemos una alianza con Goyo, entonces Goyo, en cualquier tienda Goyo del país puedes ir a dejar una computadora vieja, un teléfono viejo, que te lo van a recibir y luego nosotros vamos al centro de distribución de Goyo a recoger lo que se ha captado de todas las tiendas Goyo del país. Entonces, poco a poco vamos formando este tipo de alianzas con otras empresas que nos ayudan a tener un mayor impacto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que Fortex sea un único centro de recolección a que podamos formar este tipo de alianzas con empresas pues que hagan sentido, ¿verdad? No es que vamos a convertir un restaurante en un centro de recolección, pero si sos un taller de reparación o sos un centro de venta de electrónicos, pues ahí hace más sentido formar una alianza para captar también este tipo de residuos que alcanzan final de vida. Muchas gracias, Francisco. Aquí nos preguntan también, Carla Borbón de la coalición de la Confraternidad de Guanacasteca, ¿tienen a nivel nacional autorización en Costa Rica por el Ministerio de Salud para centros de los diferentes tipos de baterías por ser residuos peligrosos? Sí, es correcto, Carla. Ahí nada más una pequeña corrección en cuanto a la clasificación. Las baterías son consideradas residuos de manejo especial, no son residuos peligrosos, son dos categorías distintas en el reglamento. Los residuos de manejo especial y en especial las baterías de iones de litio, que se les llaman residuos prioritarios, son un tipo de residuo que este, no necesariamente es peligroso si se cuenta con un plan de gestión adecuado. O sea, nosotros le presentamos un plan de gestión al Ministerio de Salud de cómo íbamos a reciclar las baterías y el Ministerio de Salud aprobó ese proceso y dijo, ok, no, en el proceso de Fortec no son peligrosas las baterías porque ellos las descargan, las trituran en una atmósfera inerte, entonces las baterías en realidad están catalogadas como residuos de manejo especial. Y sí, la respuesta es que sí, en efecto tenemos todos los permisos necesarios de operación eh, autorizados por el Ministerio de Salud. Eh, entonces, creo que vamos inclusive más allá, ¿verdad? Porque tenemos certificaciones internacionales que son las certificaciones ISO, ¿verdad? La certificación 9001 que tiene que ver con estandarizar y documentar todos los protocolos y procesos de la empresa, la 14001 que tiene que ver con salud y seguridad ocupacional de los empleados, la 45001 que tiene que ver con gestión ambiental. Entonces nosotros todos los años nos auditan para constatar que nuestros procesos pues cumplen con el estándar de la certificación. Muchas gracias. Nos pregunta don Eduardo Graña que si la presentación va a quedar grabada en algún sitio para volverla a ver, si va a quedar en el YouTube del Parlamento Cívico Ambiental para que la puedan accesar cuando ustedes gusten. Y alguien que tiene iPhone RO dice cómo se hace para entregar baterías y para reciclar, cuál sería el contacto, y cuenta todo tipo como laptops. Eso nos lo acabas de decir, que pueden llevarlas a sitios como Goyo y que entonces ellos Goyo. básicamente acopian para ustedes. Todas las tiendas de Goyo, sí. Ahorita Goyo no está recibiendo baterías sueltas, eh, pero estamos tratando de aliarnos con algunos talleres de reparación de teléfonos y de computadoras, pues que de por sí cuando cambian la batería de un teléfono, pues las están generando. Entonces ahí estamos buscando mecanismos para recoger también baterías sueltas. Pero si es una computadora, o si es un teléfono, o si es una lavadora, o una refri, o cualquier aparato eléctrico o electrónico, se puede ir a entregar a cualquier tienda Goyo del país. Nosotros tenemos alianza con ellos y son más de 250 tiendas. Entonces, la idea es que ojalá lo más cerca posible tengas un centro de recolección que viene siendo una tienda de Goyo. Dice, bueno, tengo pregunta aquí, mano levantada, Ligia Maña.
Sí, muchas gracias. Quisiera saber, bueno, dos preguntas. Respecto a los centros de recolección, mi casa está cercana a Importadora Monje a veces ha tenido recolecciones. ¿Ustedes trabajan con ellos? Esa es la primera pregunta. Y si funciona igual que con Goyo, no podrá más llegar y dejar los residuos electrónicos eléctricos ahí con ellos. Y la segunda es, ¿qué trabajo y qué coordinación tienen ustedes con las municipalidades? Nosotros acá, hace como 4 días, la municipalidad de San José hizo una recolecta de residuos no ordinarios y nos solicitó entre esos, pues si teníamos algún residuo electrónico que se entregara y ellos se lo llevaron. Entonces yo espero pues que lo que se haya dejado, si es que alguien dejó un producto de ese tipo, efectivamente estén siendo bien manejados conforme se debe hacer y conforme ustedes nos han explicado, que quiero felicitarlos porque ha sido una presentación excelente. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a usted, doña Ligia, por las preguntas. Con respecto a Importadora Monje, trabaja con otra empresa que recicla electrónicos, que es Solirsa, pero bueno, finalmente Solirsa normalmente nos entrega a nosotros las baterías que sacan de los electrónicos que desarman, entonces viene siendo lo mismo. Lo importante es que para el ciudadano, ¿verdad? Exista la mayor cantidad de centros de recolección posible para que para ustedes no sea un proceso molesto o frustrante ser ciudadanos responsables con el ambiente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que el camión de la basura, así como pasa a recoger material de reciclar, pasa a recoger residuos ordinarios, pudiera pasar también por residuos electrónicos, ¿verdad? Pero eso conlleva sus propias dificultades, ¿verdad? No es lo mismo recoger una bolsa de basura que es liviana, que el camión de la basura tenga que recoger refris, lavadoras, computadoras y de pronto, no sé, el camión de la basura tiene una compactadora que rompe la compu y poncha la batería y entonces se inicia un incendio dentro del camión. Entonces, este tipo de complejidades que surgen con la recolección de electrónicos son diferentes a los desafíos que tienen el reciclaje de plásticos, cartón, papel y residuos ordinarios, ¿verdad? Porque es una cadena de residuos pues que requiere un poquito más de cuidado. En cuanto a las municipalidades, tenemos alianzas con varias. La municipalidad de Desamparados es buenísima, trabajamos mucho con ellos, recogen siempre mucho material. La municipalidad de Escazú también trabajamos con ellos y la municipalidad de La Unión en Cartago. Eh, Inicialmente algunas de las munis nos decían, bueno, es que no tengo recursos para que el camión, para agregar una ruta de camión de la basura, ¿verdad? Que sea una ruta para electrónicos. En el centro de acopio no tengo suficiente espacio para almacenar electrónicos, ¿verdad? No tenemos un centro de acopio grande. Entonces, bueno, hemos ido resolviendo algunos desafíos que se presentan en algunas de las municipalidades y sus centros de acopio, pero hemos encontrado pues que para los ciudadanos también es bastante valioso cuando la MUNI puede recibir este tipo de materiales y esperamos seguir, continuar pues firmando más acuerdos de cooperación con otras municipalidades y llegar a más zonas del país. La de San José está trabajando con ustedes. No, la de San José me parece que también trabaja con Solirsa. Ok. Bueno, cierro preguntas aquí. Juan Diego Quiroz cerró con una pregunta que dice, por último, ¿qué gas usan en las maras de molienda? En Tengo las una maras, preguntita, don Bernardo. Levante la mano, Sarita. Ok, voy a ver dónde está el botón. bueno, la tecnología de trituración y molienda es una mezcla que combina trituración al vacío con inyección de nitrógeno, pero en muy pequeña cantidad y con eso podemos sacar el oxígeno en la atmósfera de la recámara de trituración, pero no puedo entrar demasiado en detalle porque eso es propiedad intelectual. Muchas gracias. Pregunta Melanie Pérez que si tienen alianza con Copi Guanacaste.
Mira, me parece que sí, no estoy seguro. Ojalá la gerente comercial estuviera acá para que se sabe mejor las alianzas. Pero me suena mucho Cope Guanacaste. Creo que sí hemos trabajado con ellos. Tal vez no necesariamente el tema de baterías de iones de litio, Melanie. Entonces, si tenés ahí, pues, alguna inquietud o una propuesta, eh, ahorita voy a escribir en el chat mi contacto por si alguien quiere hacer un seguimiento. Eduardo Graña, le repito, la grabación va a quedar en el YouTube del Parlamento Cívico Ambiental. Muchas gracias. Sadita, cierro. Gracias, buenas noches. Bueno, apenas entré ya terminando, pero muchas gracias por la oportunidad. Y quería preguntarte específicamente, ¿ustedes reciclan cable también? Sí, es correcto. Reciclamos cable también, transformadores eléctricos, electrodomésticos, aparatos electrónicos. eh, bueno, el aceite contaminado con PCBs de los transformadores y bueno, una serie de residuos adicionales. Ok, muchísimas gracias. Eso era. Muy bien, todas y todos, les quedó el contacto de Francisco aquí en el chat. Lo puso, Federico, Sí, señor. no encuentra la mano, hombre. No, no encuentro para poder levantar. Bueno, proceda con la pregunta. Cerramos con Ok, usted. con lo que se refiere a baterías de litio, yo tengo muchas dudas porque tengo la experiencia que trabajé con unos drones y lamentablemente, con poco uso, las baterías empezaron a fallarme. Um, eh, entonces, por ese lado, a mí lo que son baterías de litio no me convencen. Eh, la pregunta que tengo, la duda que tengo es con respecto a que por un lado nos decías que las proyecciones de las baterías que van a ir bajando de precio, pero por otro lado nos estabas comentando que lo que es el litio ya se sabe que tiene sus límites, ¿verdad? La producción de litio. Entonces eso, más bien, al aumentar la demanda o cuando la demanda esté fuerte y la disponibilidad de litio sea menor, más bien los costos van a aumentar. Entonces encuentro que hay como hay una contradicción. Gracias. Muchas gracias, Federico. Muy buenas preguntas. Con respecto al comentario de las baterías de drones, un dron requiere muchísima densidad energética. O sea, para que ese aparato vuele con el tamaño de las baterías, que son pequeñísimas, y probablemente vos lo notaste, la batería, el dron puede pasar volando como unos 30 minutos. En cambio, en un teléfono, ¿verdad? Una batería o en una computadora portátil que es de un tamaño muy similar, cuando compras la computadora nueva te dura 10 horas, ¿verdad? O un día completo. Entonces, definitivamente un dron es un producto que requiere muchísima densidad energética y por ende la batería se descarga más rápido, se, se daña más rápido porque le estás poniendo mucha más demanda de potencia eh, comparada con otros productos como una computadora portátil y la estás, digamos, sometiendo a esos cargas y descargas muchísimo más agresivas de energía. Entonces, bueno, es un hecho que las baterías de drones, lo normal es que cubran cierto periodo de garantía, como un año o 6 meses, pero comúnmente lo que duran de vida útil, dependiendo del uso que le des, ¿verdad? Pero normalmente no va a pasar de los 2 o 3 años. Y con respecto a digamos, contradicción que mencionaste, es interesante, ¿verdad? Porque estos temas, volvemos a lo mismo, es un tema gris, no es blanco y negro, y depende de muchos factores, pero eh, muchas cosas están pasando y muchas cosas pueden pasar. Los precios han seguido bajando por muchas razones. O sea, obviamente una tecnología nueva donde todavía no has escalado la producción, digamos, cualquier tecnología nueva
los early adopters o los primeros que adquieren la tecnología siempre van a pagar más por el producto porque todavía no se ha industrializado o escalado esa producción, ¿verdad? Entre más en masa producís, más baja el valor de la producción, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual los precios han venido bajando es porque la producción cada vez es más en masa y cada vez hay más demanda de vehículos, entonces eso baja los costos de producción. Por otro lado, también se están, como mencionamos al inicio de la reunión, desarrollando nuevas tecnologías. Por ejemplo, antes solo existían algunas químicas de batería que mezclaban níquel, litio, manganeso y cobalto. Entonces es una química que tiene varios metales que son caros, pero ahora salió otra química que se llama LFP, litio ferrofosfato, donde sacaron el cobalto dentro de los metales necesarios para la batería. Eso trae ventajas y desventajas. La batería es más barata porque no tiene cobalto, y el cobalto es carísimo porque solo está en África, ¿verdad? Y ahora también están sacando baterías de sodio. Entonces quieren reemplazar el litio por sodio. Y bueno, volvemos a lo mismo. La vuelve más barata, pero menos densidad energética, ¿verdad? Pero para muchas personas va a ser suficiente, ¿verdad? Que el carro siga haciendo 300 kilómetros, pues la mayoría de personas no van a recorrer más de 300 kilómetros en un día y ya en la noche llegas al garaje a cargar el carro, ¿verdad? Entonces, bueno, depende de varios factores. También, por ejemplo, hemos notado en el mercado internacional un país como Filipinas que produce un gran porcentaje del níquel a nivel global. De pronto abrieron otras minas de níquel y hay demasiada disponibilidad, entonces los precios del níquel bajan, entonces Filipinas dice, no, cerramos las minas, no vamos a vender más níquel. Y eso provoca que el precio del níquel vuelva a subir, porque cerraron la mina para que fluctúe el precio, ¿verdad? Entonces hay muchos factores ahí como que juegan con esos, digamos, altos y bajos en la obtención de estas materias primas que se emplean en la fabricación de baterías, pero lo que es un hecho es que la tendencia es hacia que cada vez las baterías son más eficientes, más livianas, menos costosas y que van a seguir pues evolucionando. Ahí hay un punto, me parece muy importante que quiero resaltar de lo que acabas de decir, Francisco. Yo soy economista ecológico y si algo le puedo decir a la gente es que en cuanto a recursos no renovables, que es el caso de todo lo que son minerales y gases, hidrocarburos, etcétera, el que crea que esos mercados se comportan como libre mercados, de acuerdo con el mito de la Cruz de Marshall y de la libre competencia, está totalmente perdido. Esos mercados operan no solo desde una, digamos, dinámica oligopólica, sino que también el comercio que se realiza ahí no es comercio, no es libre comercio, es comercio estratégico. Entonces, el comportamiento, digamos, de aguantar la producción y manejar en una forma estratégica las reservas es muy común. Tanto así que si la escasez de un combustible, por ejemplo, como los combustibles fósiles, fuese un determinante del nivel de los precios, hoy en día el precio de la gasolina estaría altísimo, ¿no? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, durante la administración actual se ha manipulado el tipo de cambio para mantener artificialmente el precio de los combustibles bajos y para reflejar las tendencias del mercado internacional. Eso es evidencia pues, de cómo se manejan ese tipo de mercados. Te agradezco la, la respuesta y agradezco también pues, la sabiduría que has compartido esta noche. La calidad de la presentación ha sido extraordinaria y verdaderamente nos estimula para seguir invitando a personas que tengan la estatura tuya para efectos de que todas y todos los que participamos en este foro cívico y más allá puedan beneficiarse de estas oportunidades. Muchas gracias a Fortec, muchas gracias a vos, Francisco, y felicidades, ¿oíste? Gracias a usted, don Bernardo, complementó muy bien mi respuesta y pues estoy muy contento. Yo cuando vengo a hacer estas presentaciones, ojalá pudiéramos ser más personas, pero las personas que estamos aquí oficialmente son embajadores de Fortec, son personas que van a ir a hablar con otras personas y les van a decir, vea, esto no es verdad, esto es un mito.
y van a poder Bueno, decir con total confianza que esas cosas no son blanco y negro, que dependen de algunos factores y que las baterías sí se pueden reciclar y no son tóxicas. Entonces, ojalá que entre todos nos ayuden a esparcir el mensaje y a ayudar a no desinformar, sino que la gente se eduque respecto al tema. te confieso que hoy tuvimos llenas, hoy tuvimos casi 30 personas durante tu presentación, así que pues eso también marca un excelente, eh, digamos, umbral para que lo usemos como referencia de lo que atrajo tu presentación. Muchas gracias, Francisco, y buenas noches a todas Don y todos. Bernardo, excelente, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por el espacio y muy contento de que pudiéramos compartir hoy. Bueno, Buenas buenas noches a noches. todos, muchas Muchas gracias. 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 Adiós. Bueno, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por todo.